1. La historia del Tourmalet, la montaña mítica del Tour de Francia. 2. Vértigo en los Pirineos. Tour de Francia 2025, etapa 14, Pau Bluchon Super-Wagneres. 3. Super-Wagneres regresa. La etapa que agitará el podio del Tour 2025. 1. La historia del Tourmalet, la montaña mítica del Tour de Francia. El Tourmalet, ¿cómo una montaña se convirtió en la leyenda viva del Tour de Francia? Esta es la historia que pocos conocen en profundidad. El Tour de Francia 2025 afronta este sábado, 19 de julio, una etapa crucial con varias ascensiones, entre ellas el emblemático Col du Tourmalet. Aunque no será meta final este año, su posición estratégica podría redefinir la clasificación entre los favoritos. Recordemos que en 2024 lo coronó el español Oyer Lascano, aunque sin victoria final de etapa. https://diagonal-españoles-turbio-francia-tubo-lugar-etapa-espin-etapa-españoles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 -tu
altitud, el Tourmalet es uno de los gigantes más temidos del ciclismo profesional. Se puede atacar por dos flancos, la vertiente de Sainte-Marie de Campan, 17,2 kilómetros al 7,4% de pendiente media, o la de Bareges, 18,4 kilómetros al 7,6%, esta última con un trazado más angosto y técnico. La primera gesta, polémica y tragedia La historia comienza en 1910, cuando el Tour se atrevió con el Tourmalet por primera vez. Octave Lapais hizo historia al coronarlo tras 14 horas y 10 minutos de esfuerzo. Pero lo que ocurrió después es controvertido. Lapais, exhausto, acusó a los organizadores de ser unos asesinos. ¿Fue una exageración o una crítica válida a los límites inhumanos del ciclismo de entonces? Su estatua en la cima homenajea a esa hazaña, aunque su destino final fue trágico. Murió en 1917 durante la batalla de Verdún, derribado mientras pilotaba en la Primera Guerra Mundial. El engaño fundacional Aquí es donde la historia se pone interesante. La inclusión del Tourmalet nació de una mentira. El periodista Alphonse Steines, encargado de buscar nuevos desafíos para el Tour, se adentró en los Pirineos. https://www.eldiario.es/temas/Pirineos/ y casi pierde la vida al intentar ascender el Tourmalet nevado. Tras ser rescatado, envió un telegrama afirmando que la ruta era perfectamente practicable, ocultando las peligrosas realidades. Este maquillaje de la verdad llevó a la inclusión del puerto en la 8ª edición del Tour. Y esto es lo irónico, el nombre Tourmalet en gascón significa montaña lejana, y en francés camino de mal retorno. ¿No es revelador que su leyenda se forjara con un engaño y una acusación de asesinato? Hoy, los ciclistas sueñan con escribir su nombre en su historia dorada, pero su esencia sigue siendo ese desafío brutal que desafía los límites humanos. ¿Qué opinas? ¿Fueron los organizadores pioneros visionarios o temerarios? ¿Justifica la creación de un ícono deportivo empezar con una mentira? Déjanos tu opinión en los comentarios. 2. Vértigo en los Pirineos. Tour de Francia 2025, etapa 14, Pau Bluchon Super-Bagneres. Etapa 14 del Tour de Francia 2025 hoy, horarios, ruta, perfil y donde ver en TV. Deportes. Ciclismo. Hoy, sábado, 19 de julio, el pelotón del Tour de Francia 2025 se despide de los Pirineos con una emocionante etapa 14. Esta jornada vertiginosa incluye puertos de montaña legendarios como el Tourmalet, Aspin, Peyre-Sourde y Super-Bagneres. La etapa presenta el mismo recorrido que en la edición de 1986, con 182,6 kilómetros entre Pau y Luchon Super-Bagneres. Los ciclistas enfrentarán un desafío de 4,950 metros de desnivel positivo, lo que podría provocar cambios importantes en la clasificación general. Los primeros 70 kilómetros serán relativamente tranquilos hasta el ascenso al Tourmalet por Lusain-Sauveur, la subida menos utilizada en el Tour. Luego, en la segunda mitad de la etapa, los ciclistas enfrentarán el Col de Aspin y finalmente Super-Bagneres, donde se espera una intensa batalla entre los favoritos. La salida neutralizada en Pau será a las 12, con llegada prevista a meta en Super-Bagneres entre las 17:07 y las 17:44. La etapa se podrá ver en directo por la 1 desde las 15:55 y en streaming a través de RTV Play,
Eurosport 1 y la plataforma Max. Esta 112ª edición del Tour de Francia cubre un total de 3.320 kilómetros y 51.550 metros de desnivel, desarrollándose íntegramente en territorio francés. De las 21 etapas, 7 son llanas, 6 de media montaña, 6 de alta montaña con 5 llegadas en alto, y una cronoescalada en Peiragudes. El esloveno Tadej Pogačar defenderá su título ante rivales como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel y Primož Roglič. Con la ausencia de Mikel Landa y Juan Ayuso, las esperanzas españolas recaen en corredores como Carlos Rodríguez y Enric Mas. 3. Super Bagneres regresa. La etapa que agitará el podio del Tour 2025. El tan esperado retorno de Super Bagneres en una etapa de más de 5.000 metros que agita el podio. Nacho Lavarga Pau. Actualizado 19 de julio de 2025, 12:54 Cest. Existen puertos que forjan leyendas, y Super Bagneres es uno de ellos. No necesita presentación en el imaginario colectivo del Tour de Francia. Basta con revisar su historial para comprobar que, cada vez que ha aparecido en el recorrido, ha dejado una huella imborrable. En la mitad de las ocasiones en que se ha llegado a su cima, el maillot amarillo ha cambiado de manos. Esto no es mera casualidad, sino el resultado de una dureza que no perdona errores. Desde su debut en la Grande Boucle en 1962, cuando Bamontes levantó los brazos tras coronar la cima pirenaica, este escenario ha sido testigo de hazañas inolvidables. En 1989, el último ciclista que cruzó primero en esta meta fue Robert Miller. En aquel día, Laurent Fignon le arrebató el liderato a Greg LeMond, en una batalla que culminaría en la contrarreloj más ajustada jamás vista en los Campos Elíseos. Desde entonces, Super Bagneres había permanecido en silencio. Hasta ahora. El Tour de Francia recupera ese rincón mítico del Pirineo con una etapa que evoca el ciclismo de antaño, 182,6 kilómetros desde Pau, pasando por el colosal Tourmalet, el Aspin, el Peyre-Sourde y finalizando en lo alto, a 1.804 metros. Una jornada de las de antes, con un ritmo pausado en la primera hora y un desenlace sin respiro. Aunque en este 2025 todo parece indicar que el maillot amarillo no cambiará de dueño, Tadej Pogačar ha prácticamente sentenciado la carrera con un dominio abrumador, esta etapa puede resultar decisiva. No para el ganador, pero sí para definir quién ocupará el tercer escalón del podio en París. Porque el Tour, salvo catástrofe, ya tiene campeón. Pogačar ha barrido cualquier atisbo de incertidumbre y Jonas Vingegaard parece tener también asegurado el segundo puesto. Pero por detrás, el tercer peldaño arde. 5 corredores separados por apenas minuto y medio luchan por esa medalla de bronce en el ciclismo. Entre el actual tercero, Remco Evenepoel, y el séptimo, Primož Roglič, hay solo 1 minuto y 26 segundos. En ese espacio caben los sueños del alemán Florian Lepowitz, el británico Oscar Onley y el francés Kevin Vauquelin, además del propio Roglič. La etapa de Super Bagneres marcará el inicio de un póker de jornadas montañosas que terminarán de definir la clasificación general. Y lo hará, además, en un terreno que no parece propicio para el belga Evenepoel, quien ha dejado síntomas preocupantes en las últimas 2 etapas pirenaicas. En Peiragudes firmó una crono decepcionante, cediendo 2 minutos y 39 segundos con Pogačar. En palabras del propio corredor, en una estaba muerto y en la otra, peor. El tercer puesto está abierto. Remco, que fue tercero el año pasado, solo aventaja en 6 segundos a Lipowitz, quien no deja de crecer. El alemán, de 24 años, está siendo la revelación de este Tour. Tercero en la Dauphiné, ahora sueña con repetir podio tras su compañero Roglič, lo hizo con Visma, en el equipo Red Bull Bora. En Hautacam fue tercero, a solo 13 de Vingegaard. Y en la cronoescalada volvió a estar entre los mejores. Roglič, por su parte, mantiene la llama encendida. A sus 35 años, es el más experimentado del grupo. Aunque perdió tiempo en Hautacam, su gran crono en Peiragudes le mantiene cerca. Habrá que ver si el equipo apuesta por él o por Lipowitz. Tenemos 2 bazas para el podio, y eso nos da juego táctico, explicaba Enrico Gasparotto, director del Red Bull. El británico Onley también aspira a la foto en París. A solo 47 segundos del podio, ha mostrado fortaleza en terreno montañoso, a pesar de no ser su especialidad. En Hautacam lo intentó con varios ataques, aunque acabó pagando el esfuerzo. En Peiragudes, sin embargo, firmó una buena crono,
perdiendo solo 10 segundos con Lipawitz. Por detrás, Vauquelin, el ídolo local, cuenta con el empuje del público francés. A 40 años de la última victoria gala en el Tour, el del Arkea resiste en la pelea a solo 4 segundos de Onley. A sus 24 años, es uno de los nombres destacados de este Tour. Con este escenario tan abierto, la llegada a Super-Bagneres puede volver a agitar la historia. No moverá a Pogacar del trono, pero sí puede decidir quién se gana el derecho a subir junto a él al podio más prestigioso del ciclismo.